Agradezco mucho y siempre es además una oportunidad para felicitar por esta condición pionera que la bancaria tiene en relación con el trabajo de esta agenda, precisamente en un terreno escabroso, ahí donde se materializa o se vuelve particularmente tangible aquello que el feminismo también plantea en relación con esa alianza que le da vigencia al patriarcado, que es la alianza con el capital. En gran medida es una pareja bastante de aseguro y reaseguro, la de machismo y capitalismo. Pensaba, yo voy a tratar de hacer una intervención bastante alejada de lo que traía, primero porque he hecho 2 horas hablando personas, y en segundo lugar porque muchas de las cosas ya han sido dichas. Sara habló bastante extenso del marco normativo. He pensado ajustar la presentación a la que señalaba Claudia respecto al carácter de homenaje que también hay que hacer hoy a Micaela. Pensaba en esto de homenaje y me acordaba poner esta ley en relación con algo que puede parecer una pavada, pero si me permiten una referencia del poema de María Elena Walsh a Eva del año 1976, vaya se vio Araya para hacerle un poema a Evita en el año 1976, y ella decía algo así: ojalá tengamos las agallas que hace falta para hacer de nuevo el mundo. En algún sentido, comprometernos con un proceso de transformación política que implique tomarse en serio las reivindicaciones feministas se parece bastante a hacer de nuevo el mundo, no en un sentido pretencioso ni con la idea de que porque son feministas esas reivindicaciones son más valiosas que otras, pero tengo más bien la sospecha inversa, que es la de todo aquello que no hemos podido construir en relación con nuestros compromisos con sociedades más iguales tiene que ver con nuestra desatención histórica a las posiciones de desigualdad en razón de género. No es que los reconocimientos de las luchas feministas vayan a minorar o demorar otras luchas, sino precisamente que es aquello que ha estado en exceso postergado y que quizás también permita explicar por qué muchas transformaciones radicales que sustentan estas asimetrías que alcanzan la vida, que no se limitan solo a las desigualdades de género, pero que hacen, como decía Palazzo, de la discriminación un modo de relación, también estén finalmente más allá de algunos periodos de mejores posiciones en la correlación de fuerzas, sin resolverse por el lado definitivamente de sociedades profundamente más igualitarias. En ese sentido, las reivindicaciones feministas sirven también para esclarecerse respecto de otras jerarquías y modos de relación que están interseccionando, que están funcionando e impidiendo transformaciones más profundas. Se habló bastante aquí respecto de la impronta, que sin duda no hay por qué no dejar de subrayar, que significa que un sindicato asuma un proceso de formación aun cuando la ley no los incluye, sobre todo porque el propio Estado, que es el obligado, en muchos casos todavía viene rezagado, aunque el presidente de la Nación acaba de anunciar que esa va a ser una de las líneas principales de intervención del flamante ministerio, y me parece sí poner este desafío en vigilancia también respecto de algunas cuestiones, ¿no? Una por la que me parece que merece ser celebrada esta decisión del sindicato es porque está precedida de trabajo concreto, de luchas concretas por la igualdad. Las políticas de formación muchas veces suelen ser una herramienta de fetiche normativo, dan foto, dan gente sentada, dan personas hablando, pero si eso no es acompañado por políticas sectoriales que pongan ese proceso de reflexión al servicio de la transformación real, en definitiva, la pedagogía, que es un instrumento, si no está acompañada por aquellas políticas que tiene que acompañar, queda en eso, digamos, y en las posibilidades de que algunos de todos capte alguna cosa o le interese. Entonces, me parece que la valía además está dada porque es la inserción a una decisión que no es cosmética, no es demagógica, forma parte de un proceso de trabajo del que el sindicato puede dar cuenta en todos estos años. Y me parece que es una ley que hay que cuidarla y hay que honrarla, rompiendo también la monotonía del espacio del aula, pensando procesos de formación que jerarquicen, pero que también asuman como un desafío la incorrección de la pregunta, salirnos de la posición de la comodidad en relación con cubrirnos en el lugar de lo políticamente correcto para pensar temas que además nos atraviesan no solo teórica y políticamente, sino muchas veces afectivamente. Uno de los grandes o de las grandes dificultades también para encarar
la dimensión política de estas transformaciones es que nos guste o no el confronte con la condición de violencia, como víctimas o como victimarios o como victimarias, porque no es patrimonio de la condición identitaria de varones o mujeres ser violentos en términos patriarcales, no es agradable, sí, por supuesto. Es decir, cuando las mujeres tenemos, o quienes militamos en los feminismos, tenemos quizás una pequeña ventaja, pero que no es una ventaja cómoda, que es la de haber asumido esas posiciones de lo que hemos tolerado, sobre todo, ¿no? Entonces, esta especie de reacción que a veces es leída como pura rabia, estallido o ¿qué te pasa?, está informada por un proceso previo en el que nosotras tenemos que rendirnos cuentas a nosotras mismas de lo que hemos soportado. No es liviano hacerse cargo de lo que uno dejó que otros hicieran con unos mismos, digamos. Entonces, cuando se plantea livianamente esta idea de que ahora nosotras estamos empoderadas, deberían saber que ese empoderamiento es doloroso. Entonces, comprendemos también la posición de aquellos que son señalados porque no han percibido, muchas veces, es cierto, no han podido, no se han dado el proceso de reflexión para darse cuenta hasta qué punto han estado en posición de violentar a otros. Pero esa no es necesariamente la peor posición. También hay que tener muchas agallas, diría María Elena Walsh, para poder asumir en primera persona lo que nosotros hemos estado haciéndonos a nosotros mismos en nuestras sociedades ordenadas en base a relaciones en las que unos pueden tratar a otras como cosas por momentos. Puede sonar fuerte, pero la sola idea de que algunos cuerpos puedan decidir enteramente qué hacer con ellos y que otras todavía estemos en posición de esclavitud y tengamos que abortar en la clandestinidad es un ejemplo concreto de que estructural y constitutivamente, como decía Sara, algunas ocupamos posición de cosas. Y en ese ocupar posición de cosas nosotras hemos sido, hasta que el esclarecimiento feminista afortunadamente nos llega, muchas veces artífices y sostenes de esa posición, entre otras cosas porque sí se resiste, porque también se construye, pero no se puede estar todo el tiempo con conciencia de la opresión, porque no todo el tiempo es el momento de la conciencia y la transformación. Ahora, aprovechar esa escena y aprovechar la escena de un proceso de formación de estas características, no para procurar un equilibrio que no existió jamás. Hay permanentemente una invitación al equilibrio cuando aparece la demanda feminista. No hay tal equilibrio, lo que hay es opresión. Y yo no soy personalmente partidaria de las que crea que la lucha feminista gana algo con que el miedo cambie de bando. Me parece que el miedo no es una herramienta de sociedades más igualitarias, ni es una herramienta que esté al servicio de que algunas dejemos de ser tratadas como cosas para que todos seamos tratados como personas. De ninguna manera, pero ciertamente no es admisible a esta altura del partido que alguien proponga que el feminismo ha ido demasiado lejos y que por lo tanto hay que bajar un poco para equilibrar. Todavía falta un montón para equilibrar, y no en el sentido de obligarnos a retraer la demanda otra vez, sino en el sentido de sumarse a esa lucha y profundizarla, porque tenemos esta ley, pero en el contexto amargo de femicidios rompiendo el cronómetro de tiempo, 36, si mal no recuerdo, en enero, que tiene 31 días, o sea, más de una por día, por lo cual es un poco fuerte sostener la idea de que efectivamente en el plano de las relaciones cotidianas nosotros hemos ido demasiado lejos. Falta un montón. Y en ese proceso de falta un montón probablemente sí exija a algunos una posición pasiva. Muchas veces cuando los varones preguntan, bueno, ¿cómo hago? Explícamelo, de esta posición tan cómoda de la explicación. Bueno, hay que transitar unos procesos en los que también encontrarán sus formas, y sí pienso que la idea del espacio compartido es una herramienta urgente, porque no alcanza con que nosotras no nos callemos más, no alcanza con que nosotras gritemos cada vez más fuerte. Es necesario urgentemente generar condiciones de escucha, generar audiencia, y audiencia en todos los sentidos. Utilizo ese término porque viene del campo del derecho en particular, y porque hasta ahora gran parte de las reivindicaciones feministas están concentradas en el reclamo a la justicia, bueno, por razones obvias, porque forma parte del engranaje. Ahí cuando logramos eventualmente instalar una demanda, empieza la cuesta de la credibilidad, la misma cuesta de la credibilidad que transitamos afuera, de hemos sido dañadas, y aparece la pregunta, la primera, ¿cuál es? ¿Estás segura? ¿No estás exagerando? ¿Te pareció? A lo mejor.
la sospecha de que hay otro curso causal, entonces en realidad estamos enojadas y estamos poniendo en sobreprecio esta otra circunstancia. En fin, todas esas preguntas que se instalan en el ambiente. ¿Y cómo la dejó ir sola? ¿Qué hacías ahora en la calle? ¿Para qué fue? ¿Si ya sabía? ¿Si ya le había pegado antes? Todas esas preguntas que transitamos y que sostenemos socialmente también van a aparecer en la escena judicial, aunque logremos entrar. Es decir, después de que logremos de que nos den bola, para decirlo técnicamente, las preguntas sobre qué hicimos para evitarlo se nos van a caer encima, porque ese es el modo en el que están constitutivamente instaladas las relaciones, en que los varones proponen y las mujeres disponemos, y que si algo sucedió y eso es particularmente violento, entonces las preguntas van a estar dirigidas a ver cuánto hemos hecho nosotros para evitar aquello que sucedió, en lugar de preguntarle a quien aparece como agresor qué hizo para enterarse si la otra efectivamente quería o no quería, qué tipo de disposición tuvo frente a la posibilidad de cuidar en lugar de avanzar sobre la otra persona. Hay un dibujito muy simpático que hay por todos lados que le dije, de una chica diciéndole a alguien, le dije que me hiciera lo que quisiera y me cuidó. Nosotros sabemos que en el mundo real esa expresión, haceme lo que quieras, podría significar una especie de vale todo, que luego impediría cualquier reclamo si en ese haceme lo que quieras alguien hiciera algo que nosotros consideráramos dañoso. Por supuesto, con noticias, estoy haciendo unos trazos muy gruesos en este poco tiempo y demás, pero digo, en todo ese esquema me parece que hay que armarse de mucha paciencia, porque también cuando tomamos dimensión de la generosidad enorme que resaltaban de Yuyo García, de esta genealogía de historias en las que personas que han padecido tragedias horrendas, que se justifican y se explican por las condiciones estructurales de violencia de nuestras sociedades, han podido saltar la valla de la reivindicación puramente personal del dolor que eso les ha producido para comprometerse con la transformación de la realidad. Está bien, sin ánimo de ser lacrimógenos ni solemnes, tener presente que lo que hay detrás es un femicidio espantoso, que pone a alguien que vuelve a su casa a las 5 de la mañana en un riesgo que no tienen muchas otras personas, sencillamente porque uno es reconocido en el espacio como persona y la otra como una cosa que alguien puede en determinadas circunstancias tomar y disponer de ella hasta su propia vida. En algún punto de lo que se trata todo esto, y por lo que hay que pensar, es cómo todos, y no solo este sujeto que por supuesto tiene una responsabilidad, Sebastián Wagner en el caso de Micaela García, una responsabilidad específica porque es quien materialmente baila daña, cómo es que todos socialmente construimos unas condiciones en las que hay algunos que circulamos por el espacio como cosas disponibles para los demás, en las que hay algunas que a lo sumo ejercemos el derecho de correr el riesgo. Es inadmisible pensar que la relación social para muchas personas, para algunas, para muchos, para todas las que no respondemos al estereotipo del varón hegemónico, sea la posibilidad de ejercer el derecho de correr riesgos. Porque sabemos que el ejercicio de algunas libertades está directamente emparentado con la posibilidad de ser dañados. No en forma extrema a veces. Quizás en el ámbito están estas formas extremas de las que estamos hablando acá y que por eso nos convocan. Pero esas formas extremas están sostenidas de muchas otras formas, así como se dice micromachismos, de muchos otros microriesgos que nosotras corremos permanentemente porque no es comprendida esta relación de opresión y desigualdad. Digo, desde el riesgo del trabajo para cumplir con la triple jornada, y entonces muchas veces yo digo esta cosa de nosotras tenemos como una especie de trajeamiento para soportar la cara de traste, voy a decir. Cuando decimos me tengo que ir porque tengo un pibe enfermo, o voy a llegar más tarde, o la pelea por el presentismo, o la discusión en la oficina donde todos sabemos que después alcanza con un par de miraditas cómplices para que información que no tiene nada que ver con nuestro desempeño profesional, sino a lo mejor sí en la fiesta del sindicato bailó arriba del parlante, se fue con Pirulo, se fue con Mengano, o anda con Sultano, o es lesbiana, por ejemplo. Son situaciones que tallan en las condiciones profesionales de una manera que no tallan en las condiciones profesionales de los varones. Nos gusten o no nos gusten, salvo que sean sexualmente disidentes, ¿no? En todo caso los corren de los pactos de protección que funcionan para los varones. Pero hay muchas
muchas formas de riesgos que nosotras corremos, no todos vitales, por supuesto. También salimos airosas, tenemos que poder como feministas reivindicar las estrategias que nos damos, porque afortunadamente nos indignamos con la muerte, pero muchas logramos sortear y ganar espacios para libertades, pero digo, no perder de vista esta idea de que en definitiva de lo que se trata de involucrarse en esto es involucrarse con la posibilidad de que todos seamos reconocidas como personas. No es que el feminismo es peor que el machismo o que en todo caso debería ser igual, ni establecer cronómetros a ver de quién es más dañino que quién, sino darnos, sobre todo aquellos que ocupan la posición de alcanzar algunos de estos dividendos del pacto patriarcal, el dividendo de privilegios que confiere la masculinidad hegemónica, que no ejercen todos los varones. Bueno, de eso me da un poco de vergüenza hablar delante de Daniel, digamos, no todos los varones ejercen posiciones hegemónicas, pero incluso aquellos que no ostentan estas prácticas más violentas, más agresivas, más reivindicativas del privilegio, también son privilegiados respecto del modo en el que son reconocidos por otros, por ejemplo, en el espacio público. Y cuando digo espacio público me refiero al espacio de las organizaciones políticas, al trabajo, también propiamente al espacio público, porque en definitiva, salvo la ostentación de disidencias, hay incluso la posibilidad de ser reconocido todavía como un otro humano que no puedo dañar deliberadamente, de que no puedo hacer cargo del daño que yo le produzco, lo que significa que las mujeres estemos en posición de cosas es que no solo esto de que alguien pueda disponer, sino que cuando empezamos a ver por qué esas violencias ocurren, en lugar de dirigir las preguntas a los que producen daños, las dirigimos a quienes los han padecido. No son dirigidas a nosotros. Y el aparato de justicia es un artífice de esto central, una garantía de perpetuación de eso, pero depende de nosotros también. En gran medida las sentencias son todo lo horrorosas que son. Hablaba Estela Díaz, hoy se está discutiendo efectivamente en La Plata. Muchas organizaciones hemos presentado amicus por el fallo, no porque creamos que alguien no pueda ser absuelto en un juicio. Para eso son los juicios, para juzgar si un hecho se cometió o no se cometió. Lo que es inadmisible de ese fallo es que los jueces sostienen que esas personas no la mataron porque ella, y lo voy a decir con los términos de la sentencia, cogía con tipos de 22, 27 o 29 años. Que alguien me explique, no hace falta ser abogado para esto, ¿qué relación causal hay entre que alguien diga en el mes de abril que cogía con 16 años con un tipo de 27 años y que en octubre aparezca muerta? ¿Cómo explica que en octubre A no la mató porque ella en abril cogía con B? Se los digo cogía porque es circunstancialmente el término, además lo que usamos cotidianamente para no ser caretas y que utiliza la sentencia que habitualmente son particularmente caretas. Pero en el caso de ella, cuando hablan de ella, mencionan expresamente de esta forma. Lo que quiero decir con esto es que esa sentencia hace sentido, o los jueces todavía la pueden explicar, porque todos nosotros todavía sostenemos esas narrativas. Sostenemos esas narrativas cuando ocurre una cosa de estas características, hacemos estas preguntas o nos hacemos, e incluso nosotras mismas nos hacemos esas preguntas en primera persona cuando alguna forma de daño aparece. ¿Cómo lo dejé? ¿Cómo fui? ¿Cómo subí? ¿Cómo dije? ¿Cómo no salí antes? ¿Cómo no le avisé a alguien? Todas esas preguntas están estructuradas sobre esta idea de que a nosotros nos corresponde, para ser reconocidas como personas, evitar el daño. Y si no logramos evitarlo, es que somos nosotras las que nos pusimos en posición de cosas y no un orden de jerarquías que hace que todo el tiempo eso esté legitimado de esa manera. En ese punto me parece particularmente importante que organizaciones sindicales, que en apariencia, cualquier tipo de organización, hay un criminólogo holandés que se llama Neil Christie que dice siempre que el asunto de los delitos y de las violencias es lo suficientemente importante como para que sea solo un asunto de abogados, y hasta acá ha sido siempre solo un asunto de abogados, abogades, y así no fue. Que el asunto de la justicia solo sea un asunto de quienes tenemos saberes jurídicos es parte del problema, no de la solución. Y que nosotros podamos construir horizontes en los que imaginemos respuestas distintas para estas violencias, a las que no les encontramos respuestas y que en todo caso llega el momento de su expresión más cruenta y rápidamente aparece la sordina punitiva de
más castigo, no sale nadie de cárceles. ¿De qué cárceles no sale nadie? Nosotros que estamos comprometidos con sociedades más igualitarias, ¿conocemos el estado de las cárceles al que proponemos mandar a las personas? ¿Sabemos el nivel de tortura que en esas cárceles hay? ¿Acordamos con la idea de que las personas sean violadas en las unidades penitenciarias porque han sido agresores sexuales? Porque quizás acordamos, no en mi caso obviamente, pero tenemos que hacernos cargo de eso, porque tiene una incompatibilidad manifiesta con nuestras luchas por la igualdad, por los derechos humanos. Pero mientras eso siga siendo un coto de caza de abogados, a lo sumo de legisladores en algún momento, por una discusión entre jueces y técnicos, nosotros no vamos a estar en condiciones de generar demandas distintas y vamos a seguir pensando que esas formas extremas de violencia son un asunto de locos sueltos y de descuidadas, y si son muy rubias y muy blancas, de buenas víctimas, pero en todo caso es un problema de locos ligeritas y en su caso de víctimas para la que logre el estándar de buena víctima, pero no vamos a poder ver nunca esa conexión entre esas formas extremas y las condiciones sociales de opresión en las que vivimos, que habilitan todo el tiempo que algunas estemos colocadas como cosas y que otras puedan disponer de nosotros porque es muy tranquilizador no ver esa conexión. Es muy tranquilizador no pensarnos socialmente en una trama que, lejos de repudiar esas violencias, las prohija todo el tiempo. Les provee condiciones para que ni siquiera nos preguntemos cómo llegamos hasta el estado de cosas en el que estamos. Y preguntarnos sobre todos estos ámbitos que en principio nos han sido enajenados porque se supone que son de la corporación de abogados, que son de la corporación profesional, es urgente para que podamos también proponer otras políticas, para que esto que señalaba Estela Díaz, de no llegar solo al momento en que el femicidio se ha producido y tratar de reparar, que por supuesto hay que hacerlo económicamente o con una condena, una situación, sino poder plantearnos preguntas para que en lugar de conformarnos siempre con el ensañamiento en el castigo, que sabemos no evita violencias, podamos trabajar en la dimensión de cuáles son las condiciones que hacen que la violencia sea un recurso, que la violencia o la discriminación sean un modo de relación en nuestra vida cotidiana, que cuando no hay otros recursos, otras desigualdades resueltas, se vuelven muchas veces trágicas, porque es muy sencillo, la base material, como en todo, importa. Entonces también es importante pensar sobre estos temas en directa relación con nuestras condiciones materiales de vida, porque todos podemos, es una reivindicación feminista de que es transversal, pero la verdad es que las violencias no nos afectan a todos. Una trabajadora en blanco que puede llamar a su trabajo y decir que ha sido afectada y tiene una organización sindical que tiene protocolos, entonces se va a intervenir, y su licencia por violencia es paga, y sus servicios médicos tienen cobertura para la asistencia médica que necesita, y su familia es una familia más o menos armada, entonces le provee rápidamente una casa a la que ir. Entonces uno sale del círculo de violencia con unas estructuras. A veces no se puede, pero es cierto que no es lo mismo el recurso que tiene quien tiene unas cuestiones resueltas como para resolver cualquier dificultad en la vida, que el que solo tiene el recurso judicial o el recurso policial. Es muy cómodo a veces, yo que trabajo mucho sobre el antipunitivismo, plantear no se puede denunciar o no se puede mandar todo el sistema de justicia. Hay una autora de la que ahora se me ha ido el nombre que dice, bueno, el Olimpo de los derechos es un lugar del que uno puede tener la idea o la loca fantasía de que quiere saltar de ahí, que ya no quiere esos derechos precisamente porque los tiene. Entonces yo puedo decidir no iniciar una denuncia si soy víctima de un abuso sexual o si he sido víctima de un abuso sexual porque tengo herramientas para construirme una reparación, pero si no tengo nada y todo el tiempo el discurso público me dice que la única forma de ser reconocida es una causa penal y que eso sea investigado y que solo se avanza por ahí, esa es la única estrategia que yo voy a querer y poder utilizar. Entonces, en la medida en que nosotros socialmente no podamos también esclarecernos respecto de que aquí ahora lo que importa, por supuesto que es castigar a los responsables, pero también generar condiciones políticas para que si eventualmente la violencia nos alcanza, nuestras posibilidades de reacción frente a eso sean reales, sean autónomas, tengan que ver con tener un contexto social y político que pueda hacerse cargo de eso, que nuestros espacios de trabajo no sean lugares ajenos a lo que pasa en nuestras casas.
Durante años escuchaba lo del convenio de OIT. ¿Quién no ha pensado en la pesada del trabajo, que llega tarde, que llora todo el día, que se toma 1000 licencias, que se agarra gastritis, que cuando no está con gastritis tiene cefalea, que a lo mejor recién ahora estamos empezando a preguntarnos cómo todos esos procesos de enfermedad que asociamos al espacio laboral y que muchas veces de una manera misógina colocamos en el plano de la vagancia, la loca, la estúpida, la que siempre se enferma, la que tal, con procesos reales de violencias y padecimientos que los espacios públicos tienen que empezar a asumir. Por eso me parece importantísimo que en estos procesos de formación, estos temas que en apariencia son ajenos a la vida de la comunidad bancaria, a la vida sindical, a la vida de las organizaciones políticas, por nombrar solo los espacios que hay acá, formen parte de los activos básicos de discusión, porque si no, cuando aparezca el próximo crimen horrendo, y tenemos, como ya dije, estamos rodeados de cadáveres en algún sentido, es trágico, pero funciona un poco de esa manera, y bueno, vamos a quedar otra vez atrapados en la discusión sobre si el castigo sí, sobre si este había salido antes o no, pero no nos vamos a preguntar de dónde venía, dónde había estado encerrado antes. Hay una Micaela, otra Micaela, que me avergüenza mucho no recordar el apellido, pero somos tantas que tampoco me extraña que no me lo acuerde, que fue violada en Ingeniero White, asesinada en 2012 por una persona que había salido de un establecimiento carcelario. ¿Y cuál fue la propuesta legislativa en 2012? Endurecer el régimen de ejecución penal, prohibir las salidas. Lo mismo que sucedió con Micaela García en pues son 4 años, 5 años. Lo que quiero decir es que para que nosotros podamos romper esa inercia de siempre la misma respuesta fallida para un problema también persistente, quizás hay que colocarse en esta posición de hacerse unas preguntas distintas y de involucrarnos en temas que nos convocan mucho más de lo que estamos pensando. Que los sistemas de justicia puedan decir barbaridades, como la que dijo el Tribunal Oral de Mar del Plata, no es una cuestión ajena. Nosotros no podemos seguir en posición de indignación como si eso no estuviera alimentado por el modo en el que nosotros nos relacionamos fuera. En gran medida, hoy es una sentencia que está siendo discutida en este mismo momento. Me parece una cosa sumamente valiosa del feminismo, ¿no? Pero nosotros tenemos compañeras que en este momento están allá, yo estoy acá, tenemos una semana de actividades. Sería necio no reconocer que el estado de discusión avanzó. En gran medida hace ruido y produjo indignación, y a lo mejor no sabemos qué, porque se empezó a volver incomunicable. Se empieza a resquebrajar y a volver inaudible e incomprensible lo que antes era de sentido común. Entonces, para poder romper esa malla enorme de sentido común que es constitutivamente misógina y patriarcal, es imprescindible lanzar procesos de formación de estas características, porque no alcanza solo con que nosotras tengamos agallas. El poema se los recomiendo un montón, al poema de María Elena Walsh, también tiene una referencia en la que dice, en algún sentido una premonición, ¿no? La que dice que va a llegar la Evita el momento en el que todas gritemos y luchemos para reivindicarla de las injurias que ella padeció. Para muchos que gustan señalar hasta el hartazgo con mucha deficiencia metodológica que Evita no era feminista, bueno, digamos, sin una lectura sustancial del contexto y de las transformaciones reales con las que se transformó, a mí me gusta pensar que este momento de poder decir está apoyado en ese proceso fenomenal de acumulación de derechos que empezó a mediados del siglo pasado, que recuperamos a principios de este siglo, nuestra década ganada, pero que para que sea de verdad para todos reclama sobre todo a ustedes, compañeros, un involucramiento activo con la lucha de nosotras, no por corrección política, no para sobrevivir a la amenaza del monstruo feminista, sino para que de verdad la posibilidad de un mundo donde todos seamos un otro y no algunos sigamos siendo cosas sea una posibilidad. Gracias.